Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el desarrollo de nuestra monografía. En este caso ya ingresamos a la actividad de aprendizaje número 3, titulado Órdenes de Producción. A través de esta actividad usted conocerá dos hechos importantes que suceden en una empresa industrial. Uno, conocerá efectuar una planilla de gratificaciones del personal, ya, su registro contable, su cálculo. También el procedimiento del consumo de la materia prima directa, ¿ya? Y todas las formalidades que debe ocurrir en, en este proceso del consumo de la materia prima, ¿ya? Y para eso requiere de, bueno, ciertos conocimientos que usted ya lo ha adquirido en alguna unidad didáctica, como es acerca de las gratificaciones, a quien le corresponde, por ejemplo, una leída, la ley de gratificaciones, la ley de las bonificaciones. ¿Qué pasa con las empresas que están en la micro y pequeña empresa? ¿Ya? Y en el caso de que en la planilla se hubieran personal que gana un monto superior a lo estipulado, entonces ellos tienen eh, hay que hacer la retención de renta de quinta categoría y esos detalles necesitamos recordar antes de desarrollar nuestra actividad de aprendizaje. Entonces, para eso, la tarea que se les presenta en esta oportunidad es, uno, que den lectura del material que está proporcionado y sugerido, ¿ya? Dos, una vez que dan lectura, van a copiar un archivo que les he enviado ya en Excel y van a copiar ese archivo y lo van a pegar en el enunciado de la monografía, ¿no? Para seguir con la secuencia de operaciones y hechos contables de la empresa. 3. Con la información proporcionada en datos de la empresa, donde encontrará la relación de trabajadores a efectuar, la planilla de gratificación del personal conforme a lo establecido en la ley 27735 y otras normas que pueden referirse a este punto, ¿ya? Entonces, luego van a efectuar los asientos contables y registrar en los libros, ya en los libros contables, ¿listo? Para eso usted va a realizar ciertas funciones. Por ejemplo, va a realizar la función de planilleros o planilleras, ¿ya? También de asistente contable, porque va a realizar asientos contables de la planilla de gratificaciones. 5. Realizar las funciones de asistente de costos, porque va a efectuar la hoja de costos, va a utilizar y va a registrar en la hoja de costos. Encargado de almacén, entregará el material o las materias primas a departamento de producción y también realizará la función de asistente contable cuando registre el movimiento del inventario permanente valorizado y luego lo plasme en asientos contables de salida del almacén y ingreso a producción. Bien, entonces, realizando esas tareas, usted va a cumplir con los objetivos de esta actividad de aprendizaje. Entonces, antes de iniciar con esta parte, vamos a dar un breve recuerdo de la última actividad que hemos realizado. Bien, entonces lo último que hemos efectuado es estas operaciones, hemos hecho la compra, hemos tenido la factura, lo hemos registrado a través de asientos, luego lo hemos registrado en los libros respectivos de compras y almacén, y los asientos de pago lo hemos efectuado en los diferentes registros, en este caso en el formato 1.1, 1.2, ya la operación 5 también es una compra, y todo esto lo hemos desarrollado. Luego hemos desarrollado también en la operación 6 un contrato, en este caso de un seguro. Y algunos se habrán dado cuenta de que en esta factura todo está bien girado, sin embargo en la glosa hay un pequeño detalle, ¿no? Por error, probablemente han colocado en la descripción póliza de seguro contra todo riesgo desde el 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre de 2019. No tiene nada que ver con el periodo que estamos efectuando. Entonces, vamos a devolver
esta factura, ¿ya? Pero vamos a registrarlo para ver cómo funciona esta de la devolución y que nuevamente nos retornen en este caso, una factura y previamente debe haber una anulación de esta factura. Entonces, eso lo vamos a ver luego, pero hay que registrarlo así como está y luego hacemos la devolución y esto generará una serie de asientos también. Muy bien, luego hemos hecho ciertos pagos eh, a ver, aquí hemos hecho una cobranza y lo han depositado en nuestra cuenta corriente en el Banco Horizonte, el asiento. Luego hemos efectuado un pago de 18.269, ¿ya? Eso lo registramos en los respectivos libros. Aquí hay otro pago de 4.961 a través de cheques. Luego aquí hay también un pago en efectivo, ¿ya? Por valor de 1.654, ¿ya? Entonces, todas esas operaciones hemos realizado en la sesión anterior. Entonces, ahora revisamos, en este caso, nuestro libro Caja y Bancos. Hasta este momento tenemos 4 registros. Hemos hecho hemos iniciado con el saldo inicial, hemos hecho un depósito al banco porque había mucho efectivo, ya, y luego hemos pagado de 495.60, por AFP hemos pagado 1.654. Ustedes tienen que controlar este detalle. Aquí, ¿cuánto tenemos de saldo en nuestra caja? Tenemos 1.850.40. Entonces, solamente tenemos ese monto para hacer, en este caso, las operaciones que vienen. O sea, hay que controlar esta parte donde está nuestro saldo de formato 1.1, ya, libro, caja y bancos, detalle del movimiento del efectivo. No podríamos pagar otro monto diferente a este porque este es lo único que tenemos, ¿ya? En el 1.2, aquí está nuestro control, en este caso de cuenta corriente. Tenemos ya 9 registros hasta el momento, ¿ya? Son todos los ingresos que hubo en este caso, hasta este momento. Las salidas de dinero, tenemos en total 851.223.06. Ese es nuestro control de cuenta corriente. Luego también en el libro de diario tenemos ya registrado. Tenemos entonces nuestros registros en el libro diario y hemos efectuado el primer asiento que era el inventario inicial o el asiento de apertura. Luego tenemos aquí el asiento número 2, el asiento por destino, en este caso de la compra de la materia prima. Y aquí tenemos el siguiente asiento, también es la compra de materia prima, el asiento por destino. Y finalmente el otro que es el asiento por destino, la siguiente compra, ¿no? Entonces ahí tenemos registrado en el libro diario los asientos por destino de las compras de materia prima. También tenemos en el formato 13.1 los ingresos, ¿no? Los ingresos de las compras que hemos efectuado, ya de cada uno de los bienes, ¿no? Todos los ingresos con su respectivo comprobante de pago, con saldos finales, todo eso lo tenemos registrado ya en todos nuestros cards, ¿no? Algunos ya tenían un saldo inicial, ya como aquí vemos, tenían un saldo inicial, ahí aumenta en este caso de la compra que hemos efectuado. Algunos otros no tienen movimiento. Vamos a ver. Algunos son ingresos por primera vez, por ejemplo, eso, ¿no? Por primera vez ingresa va a ser blanco. Ya, entonces de esa forma se ha efectuado el registro de cada uno de la materia prima en su respectivo card, ¿no? Para su control. Entonces ya tenemos registrado en el CARDEX. En el registro de compras en el formato 8.1 tenemos ya 5 registros, ya las compras que hemos efectuado, ¿no? Industrial La Marina, nuestro activo fijo, empresa sudamericana, en este caso materia prima, Gloria S.A., el Sol S.A., todo esto es materia prima. Y el último que hemos ingresado es la Positiva S.A.
Lo hemos registrado a pesar de que está mal la factura, lo vamos a devolver para que ustedes vean que también eso es posible que suceda y realmente sucede. Entonces ahí vamos a utilizar este formato, ¿ya? Este formato de compra y aquí esta parte donde dice referencia el comprobante de pago original que se modifica. Entonces esta parte también la vamos a utilizar justamente con este caso que tenemos de esa factura que tiene un error en este caso en la descripción. Bien, ahora nos posicionamos en nuestro enunciado, hemos hecho el pegado en este caso del material que nos corresponde, la operación número 11, y ahí dice se paga en efectivo gratificaciones a los empleados correspondientes a la Navidad. Muy bien, este es un dato muy importante. ¿Por qué lo hacemos en esta fecha? Eso también es otro detalle que lo vamos a ver en nuestro material de trabajo. Bien, el primer material que tenemos es la ley número 27735, que refiere ley que regula el otorgamiento de las gratificaciones para los trabajadores del régimen de la actividad privada por fiestas patrias y Navidad. Claro, en el artículo número 1 establece, ¿no?, el derecho de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada a percibir dos gratificaciones en el año, uno con motivo de fiestas patrias y el otro en ocasión de la Navidad. Muy bien, ese es un detalle que nosotros debemos saber. Ahora, el otro detalle es, ¿cuánto es el monto de la gratificación? A ver, acá dice, para este se considera como remuneración. A ver, dice, el monto de cada una de las gratificaciones es equivalente a la remuneración que percibe el trabajador en la oportunidad en que le corresponde otorgar el beneficio. Entonces es una remuneración. Y no vamos a entrar al detalle porque no nos va a alcanzar el tiempo. Muy bien, ese es el primer detalle. Entonces hay gratificación para los trabajadores. Otro detalle que debemos saber es que los trabajadores deben recibir en este caso su gratificación ya a los primeros 15 días del mes de julio en el caso de que sea por fiestas patrias y los primeros 15 días del mes de diciembre en el caso de que sea por gratificación por Navidad. ¿Qué pasa si no entrego mi gratificación? Y aquí el problema que quiero que ustedes capten, ¿no? Entonces, fíjense acá. Acá dice, la multa que la entidad de inspección será de acuerdo al número de trabajadores. O sea, en el caso de que no se haga ese cálculo, no se paga la gratificación. Ya, el número de trabajadores afectados, puesto que según el inciso 4 del artículo 24 de la ley, del reglamento de la ley de inspección del trabajo, no pagar gratificaciones es una falta grave. En ese sentido, podríamos considerar lo siguiente para el año 2020, o sea, en este año, en el caso de que no se calcule la gratificación y no se pague. Si tenemos de 1 a 10 trabajadores afectados, entonces se pagará una multa de 6.751, ¿no? Es 1.57 de la unidad impositiva tributaria. Y si tenemos de 11 a 25 trabajadores afectados, se pagará 16.856, valor de 3.92 de la UIT. Entonces, así, de acuerdo a la cantidad de trabajadores, se va acumulando en este caso las multas, se van sancionando a través de montos, ¿no? Entonces, he ahí la importancia de por qué nosotros necesitamos cumplir esto con la ley, porque si no lo cumplimos, hay una sanción. Bien, sin embargo, con el régimen de la micro y pequeña empresa, ya el decreto legislativo 1086 y su reglamento definen la microempresa como aquella que tiene hasta 10 trabajadores y sus ventas no superan los 150 UITs, sino la pequeña empresa hasta 100 trabajadores, ya, y 1.700 unidades impositivas tributarias como ventas anuales. Entonces, necesitamos saber si, en el régimen común, que es el régimen general, todos, hablemos solamente de gratificaciones. Es una remuneración en julio y diciembre. De la micro y pequeña empresa, microempresa, gratificaciones no está obligado a dar. En la pequeña empresa, media remuneración en julio y diciembre. Estos datos hay que conocer. Hay que saber en qué tipo de empresa o en qué régimen está nuestra empresa. También es un detalle que nosotros debemos conocer.
Muy bien, entonces conocemos algunos detalles con respecto a la gratificación. Hay otro detalle que nosotros debemos saber. Ley que establece medidas para dinamizar la economía en el año 2000, a partir del 2015, ¿no es cierto? La ley número 30334. Fíjense lo que dice. Inafectación de las gratificaciones. Las gratificaciones por fiestas patrias y Navidad no se encuentran afectas a aportaciones, contribuciones, ni descuentos de índole alguna, excepto aquellos otros descuentos establecidos por o autorizados por el trabajador. ¿Ya? Entonces fíjense, las gratificaciones no están afecto a las contribuciones. ¿Listo? Luego dice aquí en el artículo 2, el monto que abonan los empleadores por concepto de aportaciones al Seguro Social de Salud con relación a las gratificaciones de julio y diciembre son abonados a los trabajadores bajo la modalidad de bonificación extraordinaria de carácter temporal, no remunerativo ni pensionable. Entonces, otro detalle, para nuestro cálculo de las gratificaciones, ¿ya? La parte de salud, ese 9%, va a ir, se le va a entregar al trabajador como una bonificación extraordinaria. ¿Listo? Eso es otro detalle que nosotros debemos conocer para elaborar nuestra planilla de gratificaciones. Bien, entonces hemos dado lectura a algunas leyes que nos van a ayudar en este caso a determinar nuestra planilla de gratificaciones. Acá decía dar lectura al material proporcionado y sugerido. Luego, copiar este archivo, ya, eso ya lo hemos hecho. Luego, con la información proporcionada en datos de la empresa, donde encontrará la relación de trabajadores, efectúa la planilla de gratificación del personal conforme lo establece la ley 27735 y las demás normas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer inmediatamente. Vamos a ir al material que se nos entregó y de ahí vamos a sacar los nombres y los montos de las remuneraciones. Eso nos va a ayudar para, en este caso, realizar nuestra planilla de gratificaciones. Aquí está el material que se les entregó. Recordarán ustedes si lo tienen en su legajo de materiales. Están los datos de la empresa. Debajo de los datos de la empresa están los empleados afiliados a la AFP, ¿ya? Cada uno con su remuneración mensual. Estos datos son los que tenemos que llevar a nuestra planilla para efectuar nuestra planilla de gratificaciones. Estos son de los empleados y más abajo están de los obreros afiliados a la ONP, ya son un total 12, ¿no es cierto? Y en el otro son 11. Entonces, estos datos necesitamos trasladar a nuestra planilla, que es en el anexo 7 y en el anexo 8. Bien, aquí tenemos el anexo número 7, ya. Aquí vamos a elaborar la planilla. Fíjense cómo está estructurada la planilla, nombres y apellidos, cargo, el básico, en este caso la asignación familiar si tuviera, y la remuneración total. De la remuneración total vamos a determinar la gratificación y a la gratificación le vamos a adicionar esa bonificación extraordinaria del 9% y luego vamos a determinar el neto a pagar. El anexo 8 también es estructurado de esa forma, solamente que la planilla de gratificaciones de Navidad es para el personal obrero. Vamos a colocar los nombres, el cargo y vamos a colocar en este caso el monto, que acá falta un espacio para ver cuánto es el salario diario que perciben. Luego vamos a multiplicar por 25 días que tiene ese mes, por el dominical, en este caso 4 domingos y un feriado. Y luego vamos a determinar remuneración total y de ahí vamos a determinar la gratificación, la bonificación extraordinaria y el neto a pagar. Ese va a ser el trabajo. Entonces lo primero que hay que es traer la información, en este caso, del material que tenemos como datos de la empresa. Bien, ya lo he copiado en este caso los nombres de cada uno de los trabajadores empleados. Hay 3 departamentos donde están trabajando. Uno en la parte de administración hay 6 personas, en ventas hay 2, en producción hay 3.
Entonces, de esa forma está distribuido, en este caso, en la parte de los empleados, el personal. Cada uno tiene su cargo y la remuneración de cada uno de ellos es esta, ¿no? ¿Ya? Y la asignación familiar. Acá decía, en nuestro material decía que algunos tenían asignación familiar y algunos no, ¿no? Entonces sí, no, sí, no. Entonces eso hay que respetar. Cuando tienen asignación familiar, entonces ese es el mínimo o el 10% del mínimo, ¿no es cierto? Entonces aquí le ponemos los 930 para los que sí tienen asignación familiar y para los que no tienen, no. Entonces luego, ¿qué procedemos a hacer? Sino sumar, ¿no? 3.500 más 93, aquí ponemos una fórmula. De la misma forma hacemos en este caso, con los obreros, ¿no? Aquí multiplicamos por 25 los 80, por 4 y por 1. Y el total remuneración. Vamos a efectuar en este caso, entonces, ese cálculo, ¿ya? Primero, aquí ponemos igual, sumamos 3.500 más 93. Entonces ya tenemos el total de la remuneración que le corresponde en este caso a cada trabajador, ¿ya? Luego viene el cálculo de la gratificación. El cálculo de la gratificación. El cálculo de la gratificación habíamos visto que es una remuneración. Entonces, esto es la gratificación para todos, ¿verdad? Listo. Ya tenemos su gratificación. Y el 9% esa es una bonificación especial en este caso. Entonces multiplicamos por 9% y tenemos ya la gratificación en este caso de la bonificación de cada uno de los trabajadores. Ahí está. ¿Eh? Y luego el neto a pagar, sino es la suma ya de gratificación más la bonificación. Entonces, así de simple es en este caso el cálculo de las gratificaciones. Igual procedemos con el anexo 8, ¿ya? Bien, entonces calculamos aquí, si nosotros miramos nuestro almanaque para el mes de diciembre, el feriado es el 8 y el 25 cae en días particulares. Entonces, aquí serían dos feriados y aquí serían 24 días en este caso, ¿no? 24 días. Entonces multiplicamos ya 80 por 24, que vendría a ser 1924. Aquí serían 80 por 4. Listo. Aquí serían 80 por 2. Listo. Y aquí la sumatoria, ¿no? La sumatoria de 1000 más 320 más. Listo. Enter. Y tenemos en este caso calculado de los trabajadores. Aquí este está muy grande. Vamos a reducirlo. Y ya está. Muy bien, la gratificación es una remuneración, dijimos, ¿no es cierto? Es así de simple, va a ser nuestro. Y la bonificación es remuneración total por 9%. 9%. Listo, y acá es la suma de gratificación más la bonificación. Así de rápido va a ser el cálculo. Listo. Muy bien, ya tenemos la planilla de gratificaciones del personal obrero. Ahora, con esta planilla de gratificaciones del personal de empleados, aquí hay una fila donde dice administración, ventas y producción. Ahí en esa altura vamos a hacerle una sumatoria, ¿ya? Una sumatoria de lo que vamos a pagar en este caso, ya, suma desde aquí hasta acá. ¿Listo? Igual hacemos con los de, ¿qué se llama? De
de ventas, sumamos y de la misma forma hacemos con producción. Este dato va a ser importante en este caso para nuestros asientos. Listo, muy bien. Ahí tenemos efectuado entonces las dos planillas, ¿ya? Conforme lo establece la norma, y eso debe pagarse dentro de los 15 días dentro de los primeros 15 días del mes de julio y del mes de diciembre. Bien, hemos calculado las planillas. Sin embargo, aquí hay un detalle, ¿no? En la planificación de gratificación de Navidad de los empleados. El gerente gana 3.500, ¿ya? Total son 3.593. Es la remuneración. Entonces ustedes saben que algunos montos están, en este caso, obligados a retenerle renta de quinta categoría. Entonces otro detalle que también nosotros debemos aprender es que hay montos que necesitan ser calculados, en este caso la renta de quinta categoría. ¿Cómo se efectúa esta renta de quinta categoría y cuánto es el monto para efectuar calcular la renta de quinta categoría? Entonces aquí el detalle, ¿no? Para saber a quiénes le corresponde determinar renta de quinta categoría, nosotros tenemos que darnos cuenta primero cuánto es la UIT del año. Para este año es 4.300 es la UIT, ¿ya? 4.300. Entonces, 7 UITs por 4.300 es 30.100. O sea, todos aquellos trabajadores que pasen sobre este monto en ingresos anuales deben pagar o se les debe retener en este caso la renta de quinta categoría. Entonces, ¿pero cuánto es el monto que debe pasar mensualmente? Entonces yo necesito saber cuánto debe ganar el trabajador para pasar este monto. Entonces, es 2.508 soles. Si gana más de 2.508, entonces este trabajador se le debe retener renta de quinta categoría. Porque ¿cuánto hace entre 2.508 por 7 UITs en este caso, ¿no? O por 7 UITs, claro. Hacen 30.096. O sea, si gana 2.509, entonces se pasa de los 30.100 porque hace 30.108. Entonces, si el trabajador gana más de 2.508 mensuales, entonces se le debe hacer su retención de quinta categoría. ¿Y cómo se calcula eso? Vamos a ver. Primero veremos aquí, después de la publicación de la Ley 30334, mediante la cual se exonera las gratificaciones de los descuentos de salud, pensión, UNP, AFP, deben considerar que existen tributos que sí deberán descontarse, como el impuesto a la renta de quinta categoría. Por ejemplo, aquí en este cuadro vemos, salud 9% mensual, no aplica para las gratificaciones. Pensiones, el 13% mensual, tampoco aplica. Pero renta de quinta categoría, ¿no? Proyección anual de 8 al 30%, sí aplica. Entonces, por eso es importante que nosotros calculemos a esos trabajadores que ganan más de 2.508 soles. Entonces, aquí sí aplica. También EPS también 2.25%, sí aplica. Entonces, ahora vamos a detenernos, ¿no? Vamos a detenernos. ¿Qué trabajadores ganan más de 2.508? Entonces vamos a revisar nuestro anexo 7 y nuestro anexo 8. En el anexo 7, encontramos que este señor Luis González Pérez gana más de 2.508. Entonces el único, muy bien. En
en la otra remuneración, 2.400, 2.000, nadie más. Entonces, el único trabajador al cual debemos hacer la retención de quinta categoría. Entonces, vamos al anexo 7. Aquí, ¿cuánto se renta mensual que he hecho acá? Que es G17, porque ahora G. Bien, entonces aquí tenemos el cálculo. Vamos a explicar este cálculo. Fíjense, para determinar la renta de quinta categoría se hace una proyección. Una proyección para el año. ¿Ya cuánto va a percibir en este caso el trabajador? En nuestro caso, ¿no? Nuestro trabajador percibe 3.593 mensuales. Y hacemos una proyección, multiplicamos por 12. ¿Cuánto ganaría al año? 43.116. Además va a recibir 2 gratificaciones del mismo monto. ¿Y eso cuánto suman? Multiplicaríamos por 2, 7.186. Bonificación va a tener en este caso solamente en gratificaciones, ¿no? En gratificaciones. Vamos a ver eso. Muy bien. Una bonificación en julio y en diciembre. Total, 2 bonificaciones. Entonces, total, la renta bruta proyectado para mi trabajador es 50.948.74. Ese es el monto bruto, ¿no es cierto? Ya, entonces a esta renta bruta de quinta categoría yo le voy a restar ¿qué cosa? La deducción de las 7 UITs. ¿Y cuánto es? Multiplicamos 7 por 4.300, sale 30.100. Esa es la deducción por ley, ¿no? Para todos. Entonces, ¿cuál es la renta neta imponible? O sea, ¿sobre qué monto se va a calcular el impuesto? Entonces, restando sale 20.848.74. Sobre ese monto tendría que calcularse el impuesto de renta de quinta categoría. Bien, ahora, hay ciertos tramos, ¿no? Hasta 5 ITs la tasa es del 8%. De 5 ITs hasta 20 UITs es el 14%. Y del 20 a 35 ITs es el 17%. Entonces, ¿en qué tramo estoy yo? Mi renta imponible es 20.848.74. Ya, entonces aquí multiplico, ya, 5 ITs, ¿cuánto vendría a ser? Vamos a multiplicar, vendría a ser 21.500. Entonces, estoy dentro del primer tramo, o sea, voy a calcular el impuesto con la tasa del 8%. Vendría a ser entonces 1.667.90, o sea, multiplico 20.848.74 por 8%. Mi renta de quinta categoría proyectado, en este caso, es 1.667.90. Entonces, esto es una renta anual, una proyección de renta anual. Ahora, sin embargo, yo necesito saber cuánto va a ser mensual. Entonces, lo único que tendría que hacer es, en este caso, determinar ya cuánto es el mensual, dividirlo entre 12, 138.99 sería, en este caso, la renta que debo retener, en este caso, a mi trabajador. 138.99
139 prácticamente, ¿no? Bien, entonces este es el monto que vamos a utilizar para retenerlo. No se olviden que este cálculo se hace en el mes de enero, ya se hace una proyección, pues, ¿no? Y a través del año se debe ir reteniendo, en este caso, renta de quinta categoría para cada trabajador que está afecto, en este caso, a esta retención. Bien, entonces, para registrar esta renta de quinta categoría he añadido estas dos columnas, ¿ya? Retención de quinta, porque hay un solo trabajador. Y el neto que se le va a pagar entonces ya no es 3.916, sino menos 138.999, que vendría a ser 3.777.38. Entonces, en base a esto vamos a hacer nuestro asiento de esta planilla, ¿ya? Entonces, el primer asiento quedaría de esta forma, de la planilla de remuneración de los empleados. Cargamos a la 6214 los 20.679.48. Abonamos a la 401730 por la retención que estamos haciendo. Y la 4114, que es la gratificación por pagar, vendría a ser este monto. Entonces, fíjense, estos tres montos entran a nuestro asiento contable. El asiento por destino sería, cargamos a la 916230, que es en este caso producción, costos indirectos de fabricación, el monto, ¿no? De los 5.637, este monto, ¿no? Luego a la 94, gastos de administración. Los gastos de administración serían 12.628.74, ¿sí? Y luego a la 95, gasto de venta, los 3.044.37. Suman exactamente los 20.679. Y el asiento en este caso, por el pago sería, cargamos a la 4114 con abono a la 104.11.1. Listo. Ese sería el asiento del primer asiento. Y el asiento de la planilla de obreros sería de esta forma, ¿no? Cargamos a la 6214 los 30.000. Abonamos también la misma cantidad. Ya. Luego mandamos al costo la misma cantidad, en este caso a costos indirectos, y luego la 79, la misma cantidad. Y el pago es lo mismo, ¿no? Entonces, de esta forma, ahora, ¿qué registros vamos a hacer? ¿En qué registros? Estos dos asientos lo hacemos en el diario y esto en caja cuenta corriente. Igual en el formato A7, esto lo hacemos en este caso hasta aquí, lo hacemos en diario, y esto en el 1.2. Bien, así quedaría nuestro asiento en el diario, ¿ya? La provisión de la gratificación, el costo de la gratificación, luego de los obreros, el asiento en este caso de la provisión y el costo de las gratificaciones. Eso quedaría en el libro diario, así los dos, en este caso, ¿cuántos asientos son? 1, 2, 3, 4 asientos. Finalmente, tenemos ya el registro en el libro de caja y bancos, movimientos de cuenta corriente, las dos gratificaciones, en este caso del personal de empleados y del personal de obreros, que en este caso son salidas de dinero. Bien, chicos, hasta aquí ha sido nuestro video. Esperemos, nos vemos en el próximo video. Gracias.